Sí. Sí. Ahora vamos a contar, porque justamente ayer Alberto Fernández, el presidente, podemos ver la imagen junto con los gobernadores, con Kicillof y con Larreta, entre otros. Bueno, acordaron Que de esto no iba a frenar pasar. las manifestaciones. Más de 10 personas Claro. En espacio abierto no pueden estar. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque fue muy evidente lo que ocurrió esta semana con Sí. las manifestaciones al Es que Ministerio esto de Trabajo, pero va a Desarrollo seguir Social. pasando, Maxi. O sea, Sí. esto lo vimos hoy, el decreto mañana se va a anunciar y el lunes va a haber nuevas manifestaciones, porque ya las organizaciones se están planteando movilizaciones al Obelisco la semana que viene. Sí. Es todo para el gobierno, todo un problema a Lo que pasa resolver. es que si no justamente pueden esto. manejar esto... Pero es claro, el efecto de demostración, Es porque feo. quieren endurecer bastante. Ahora vamos a contar el cumplimiento de algunas restricciones y para eso tenés que Seguro. enviar un mensaje a toda la sociedad. Seguro. Estas imágenes, El obviamente. mensaje, no. la foto es malísima. Bueno. Maxi, nos quedamos con esto viéndote y por supuesto mañana a las 10 de la mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Vamos que llegamos. A las 10 los esperamos en Equipo de Noticias. Chau, Maxi. Gracias, Mariana, gracias, Facu. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, la tarde de A24. Con mucha información. Ahora vamos a contar cuáles son las medidas que se están discutiendo para anunciar mañana mismo y empezar a aplicarse a partir de las 0 horas del sábado. Cuáles son esas medidas que discutieron ayer con un grupo de gobernadores y el presidente Alberto Fernández, entre ellos Larreta y Kicillof. Así que vamos a contar cuáles son las medidas en las cuales hay consenso que se va a avanzar, cuáles son las medidas que todavía se está discutiendo, más duras, y si pueden tener alguna viabilidad o no. Y quiero que vean un poco después cuál es el cuadro de los contagios, porque si bien es cierto que la curva no sigue creciendo e incluso ha bajado levemente en los últimos días, estamos en un nivel de contagios muy elevado y sobre todo Kicillof está encendiendo todas las alertas respecto a que hay que bajar urgente esta curva de contagios, porque si no el desborde va a ser todavía mayor y va a ser todavía mayor y lo está haciendo durante por lo menos una semana, 10 días, tal vez 2 semanas más. Porque todo lo que estamos viendo ahora de que siguen creciendo las internaciones en terapia intensiva tiene que ver con los picos de contagio que hubo hace 2 semanas, a mediados de abril. Y aún con los contagios que hubo hace una semana, hace 10 días, e incluso lo que están ocurriendo en estos días, son números de contagio muy elevados en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. E inexorablemente eso se va acumulando en una terapia intensiva que está al borde, al límite, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Segunda ola, terapias llenas y acuerdo político ¿para qué? ¿Cuáles son las nuevas medidas a partir del sábado? Vamos a puntear en lo que hay acuerdo político. Ahora lo vamos a también a ampliar con Damián Glanz. Hay acuerdo político para hacer, ayer lo hablaron con los gobernadores, fuertes controles en los accesos a la ciudad para controlar efectivamente el ingreso de personas a la ciudad de Buenos Aires y sobre todo también evitar manifestaciones. Hoy lo dijeron desde el Ministerio de Seguridad para que no ocurran esas imágenes que vimos esta semana donde estaba cortada la 9 de julio, después la avenida Alem, con cientos de personas manifestando sin ningún tipo de distanciamiento social. Y bueno, y la pregunta es después, ¿qué pasa con este tipo, las que estamos viendo ahora frente al Ministerio de Hábitat, que más allá de los reclamos en sí, que seguramente son muy justos en una sociedad que está exhausta después de 3 años consecutivos de crisis económica y del derrumbe de lo que significó el año pasado, y una caída enorme del salario real, del poder adquisitivo de las jubilaciones, de la UH, destrucción de empleo formal e informal. Pero esas imágenes generan, si se quiere, un efecto muy nocivo en términos de cumplimiento de las medidas. Otro de los puntos en que hay acuerdo es el refuerzo de controles en la circulación, en la nocturnidad, a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y de hecho, eso se está viendo como una de las medidas más efectivas en la disminución de contagios, sobre todo en los jóvenes, en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años. Hay una notoria baja
de contagios y muchos atribuyen a todo el tema del cierre de la nocturnidad y de actividades sociales e incluso de gastronomía y demás a partir de las 8 de la noche. Y también refuerzo de controles esenciales en transporte público. Atención, porque seguimos viendo imágenes en el transporte público donde evidentemente viaja mucha gente que no está dentro del grupo de esenciales, pero como el gobierno, tanto nacional como la ciudad de Buenos Aires y en cierto sentido también Kicillof, quieren seguir con algún tipo de actividad económica durante el día, la pregunta es dónde viaja la gente que tiene que ir a sus trabajos y no podría hacerlo en el transporte público. Evidentemente hoy hay una gran cantidad que están haciéndolo a través del transporte público. La idea es que a partir del sábado los controles se refuercen para que, y se van a renovar las autorizaciones para que vayan nada más los trabajadores esenciales en el transporte público. Ahora, ¿cuáles son las medidas, y esto les pido ayuda a Glanz y a González Prieto, que generan más discusión y que también están sobre la mesa, y son medidas, si se quiere, ya más fuertes, ¿no? Que significa no reforzar los controles sobre lo que ya está, sino avanzar sobre cosas que no están y que, sobre todo, Kicillof está planteando que es necesario avanzar porque no basta con achatar un poquito la curva o desacelerar los contagios. Ayer hubo casi 24.000 contagios. Es cierto que no estamos en el susto que había hace 2 semanas cuando se llegó casi a 30.000 y el riesgo de que eso subiera y siguiera escalando, pero obviamente niveles de contagio de 24.000 diarios en todo el país, 12.000 contagios diarios en el AMBA, en el área metropolitana, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires ayer hubo nuevamente 2.900 casos, son niveles muy pero muy elevados para lo que soporta el sistema de salud y de hecho discutieron ayer si hay posibilidad de bajar rápidamente a 15.000 contagios diarios, que de todas maneras recordemos que es el pico de contagios de la primera ola, de lo que sucedió el año pasado. Bueno, se está discutiendo, atención, restringir circulación a partir de las 18 horas, es decir, una restricción mucho más, si se quiere, fuerte la que hay ahora a partir de las 8 de la noche, porque significaría también adecuar con restricciones mayores a todo el tema del comercio y demás. Se está discutiendo si es necesario un cierre total de actividades de esparcimiento, entretenimiento, fundamentalmente todo el tema de gastronomía, reuniones y demás durante el fin de semana para preservar actividad económica durante la semana, pero obviamente esto tendría un efecto fuerte. Se está discutiendo el tema de los comercios solo atención en la puerta, es decir, volver a la modalidad de solo pueden funcionar en la puerta del establecimiento, como ocurre hoy con la gastronomía, que solo pueden atender fuera del local. Y se está discutiendo de restringir las clases solo para algunos pocos cursos de final de ciclo en la primaria y en la secundaria, ¿no? Estas son las cosas nuevas que están sobre la mesa, Damián. Sí, Maxi. De hecho, también la idea es que esas medidas que están siendo pensadas formen parte de una suerte de gran semáforo con criterios epidemiológicos y también de restricciones claras que funcionen como bandas. Lo que veníamos hablando en estos días sobre el caso de Alemania, en función de algunos criterios epidemiológicos, cantidad de contagios, incidencia, razón de casos y también el estado de la saturación de los sistemas de salud, que funcionen como parámetro a partir de los cuales un gobierno debe tomar estas medidas o bien que debería relajarlas a alguna instancia anterior si eso mejora, para que haya previsibilidad para los gobiernos, no solamente el área metropolitana, todas las provincias, y también para la población. Y una cosa, Maxi, lo que sí están de acuerdo es que van a tener un tiempo acotado, es decir, 2 o 3 semanas, pero que no vayan más allá. Está bien, a ver, estas que estamos viendo acá parecen, y lo son, medidas más fuertes, pero recordemos que acá hay un tema más de fondo, que la Argentina, a diferencia de otros países, y no hablo solo de países de la región, de lo que está pasando, no sé, en Chile, por ejemplo, ¿no? O Uruguay, que suspendió las clases de fines de marzo y creo que están volviendo a ver si vuelven ahora los primeros días de mayo. O, obviamente, lo que pasó en la segunda ola con los países europeos, que suspendieron, lo primero que suspendieron fue cierre total de la gastronomía y de la nocturnidad, pero cierre total
de la gastronomía durante el día también. Solamente admisible con el tema del takeaway y demás. Evidentemente, en la Argentina hay una situación muy delicada donde todos, más allá de los pedidos de Kicillof, que ahora los van a ver, que es el que más preocupado está sobre la situación del sistema de salud en el área metropolitana, bueno, están reconociendo los límites desde el punto de vista económico y social de avanzar con medidas más fuertes que, visto desde el punto de vista de lo que está pasando con los contagios, serían necesarias para bajar el número de contagios, porque Argentina, si mantiene durante un par de semanas el número de contagios arriba de los 20.000 diarios, igualmente es una catástrofe para el sistema sanitario. ¿Qué Maxi, medidas continuarían? Y te sumo un dato con lo que decías del tema transporte, digamos, de volver a validar todos los permisos. Ahí hay una discusión, porque, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que no son esenciales, no podrían volver a tomar el colectivo, el tren y el subte, con lo cual ahí hay un sector de la economía muy importante que se queda sin actividad. Por lo tanto, y eso también genera ruido en la discusión. Es decir, vos tomás una medida sanitaria que sí tiene un impacto muy fuerte, no solamente sobre la empresa constructora, sino en especial sobre el trabajador que se queda sin su puesto de trabajo por unos días. A ver, déjeme que completar esto para ver si podemos hablar con un funcionario de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para ver si podemos adelantar las medidas que efectivamente estuvieron discutiendo ayer Alberto Fernández, Larreta, Kicillof y otros gobernadores de la zona centro y sur. Bueno, atención, ¿qué medidas van a continuar? Bueno, sin duda el cierre de cines, teatros y shopping, que actualmente están cerrados y van a seguir cerrados. Actividades deportivas en lugares cerrados. Restricciones para la gastronomía en lugares cerrados, con mayores controles que solo pueden atender fuera del local. Y la prohibición de reuniones de más de 10 personas en lugares abiertos. Todo esto va a continuar. Lo que sucede es que hoy está presente la idea que se cumpla y fundamentalmente lo que hablamos del tema manifestaciones, ¿no? Ahora, fíjense cuál es el cuadro de lo que ha pasado con los contagios y por qué está, en todo caso, Kicillof presionando más a Alberto Fernández diciéndole que, bueno, que hace falta medidas más drásticas para bajar la curva. En el caso de los contagios, efectivamente se está viendo en la última semana que desciende la curva, es la línea blanca, donde se llegó a un pico en el área metropolitana, esto es AMBA, se llegó a un pico de 13.000 casos diarios promedio en la semana del 16 de abril y actualmente ha bajado el AMBA a 12.000 casos promedio en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Pero claro, fíjense que esos 12.000 casos promedio son el doble de lo que había como pico en el AMBA hacia agosto-septiembre del año pasado, que se llegó a 6.200 casos promedio diario. Es decir, es un nivel de contagios en el AMBA muy, muy elevado. Y en particular, bueno, lo que les decía, ayer en la ciudad de Buenos Aires, de nuevo, se estuvo cerca de los 3.000 casos, 2.900 casos. Se está en la última semana en 2.700 casos en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente se está alejando de lo que fue el pico de 3.500 casos y el promedio diario semanal de 3.300 casos, pero es un nivel muy, pero muy elevado en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo, atención con lo que está pasando en los partidos del conurbano, que son niveles de contagio muy, muy elevados, que marcan que hay una disminución, se ve también en la curva de contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Fíjense, la amarilla es la de Ciudad de Buenos Aires, la línea azul es del primer cordón del Gran Buenos Aires, la naranja es el cordón número 2, el segundo cordón del Gran Buenos Aires, y la línea roja es todo el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires. Todas se ven que descienden, pero ojo que se está arriba de los 500 casos diarios, 500 casos acumulados en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes en el área metropolitana, y se está muy por arriba de la línea esa de alerta, que estaban los 165 casos acumulados en los últimos 7 días, cada 100.000 habitantes. Se está muy por arriba de esa línea que indica que hay que tomar medidas de restricción y seguir bajando los casos. Y de hecho, fíjense, avancemos rápidamente, así podemos hablar con los funcionarios. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 15 días en la ciudad de Buenos Aires, bueno,
en los últimos 15 días o 14 días respecto a los 14 días anteriores, todavía siguen creciendo los casos en la ciudad de Buenos Aires porque la baja de casos se empieza a dar recién en la última semana. Todavía siguen creciendo 25%, es decir, en las últimas 2 semanas hubo 25% más de casos que en las 2 semanas anteriores. Estos son 1.350 casos acumulados en 14 días cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, que es un número muy, pero muy elevado. Pero insisto, recién la última semana empieza a descender y si uno de alguna manera consolida los últimos 14 días respecto a los 14 días anteriores, todavía hay crecimiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Bueno, que en las terapias intensivas que siguen llegando gente que se contagió en las últimas 2 semanas, sigue creciendo la ocupación. Porque consolidando las últimas 2 semanas los contagios siguen creciendo. El único aglomerado donde bajan en las últimas 2 semanas los contagios, se habían disparado en las primeras 2 semanas de abril de manera fenomenal, es el Gran La Plata, donde hay una caída del 13%, pero fíjense que en los partidos del conurbano también en las últimas 2 semanas siguen creciendo los casos. Insisto, en todos baja en la última semana, pero crecieron tanto en la semana previa que si uno consolida últimas 2 semanas, los casos son mayores de los que había en las primeras 2 semanas de abril y lo mismo pasa en el total del AMBA. Entonces, eso marca una situación de lo que estamos viendo hoy en las terapias intensivas, que siguen creciendo los casos en las terapias intensivas, porque está llegando gente de los contagios hace 2 semanas que eran contagios mucho mayores de los que había a principios de abril o a finales de marzo. Y por eso ayer se batió nuevamente un récord de ocupación de la terapia intensiva por COVID. 5.178 internados en terapia intensiva, ya se está muy por encima del pico de internación de terapia intensiva, que habían sido 5.119 en la primera ola por COVID. Y por eso sigue también creciendo el promedio diario. En la última semana, 409 fallecidos informados. Fíjense que desde principio de abril se ha triplicado en la curva de fallecidos informados diariamente. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la situación también es muy delicada porque sigue creciendo fuertemente la ocupación de terapia intensiva en el sistema público. El sistema privado está prácticamente al límite total. En el sistema público, que es 1/4 del sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, es una de cada 4 camas de terapia intensiva que hay en la ciudad de Buenos Aires, 3 están en el sistema privado, 1 está en el sistema público. Bueno, hay 450 camas disponibles en el sistema público, ya hay ocupadas 388 camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. También sigue creciendo esa curva porque estás bajando los casos la última semana, los últimos 10 días, pero cuando consolidas las últimas 2 semanas, todavía hay un crecimiento respecto a las 2 semanas de fuerte aumento que fue desde principios de abril. Y fíjense que el pico de ocupación en el sistema público de terapia intensiva en la ciudad, en la primera ola fueron 308 casos, ahora son 388 personas internadas en terapia intensiva. Y ojo que estamos a fines de abril, recién a principios de mayo, es decir, que hay que atravesar el invierno. Esta primera ola tuvo el pico de internaciones en terapia intensiva y de contagios en agosto. Es cierto que se rezagó mucho con el tema de la cuarentena dura, pero ojo que todavía hay que atravesar el invierno. Es decir, todavía hay 3 meses muy duros desde el punto de vista climático y estás con el sistema de salud prácticamente al límite. Lo tenemos al subsecretario de Seguridad, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. ¿Qué tal, D'Alessandro? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, a ver, me imagino que habló después con Larreta, la reunión que tuvo ayer con los gobernadores y con el presidente. ¿Y qué medidas en concreto se han tomado o se van a tomar respecto a la movilidad en la ciudad de Buenos Aires? Estamos viendo justo en el medio de la pantalla ahí una manifestación frente al Ministerio de Hábitat, ¿no? Pero me parece que también hablaron de este tema de las manifestaciones y cómo hacer para que no ocurra eso que en este momento no tiene que ocurrir, que es que se aglomeren más de 10 personas al aire libre.
Bueno, en realidad ayer nosotros nos reunimos con la ministra de Seguridad de Nación, con Sabina Fedri y sus dos secretarios, Fuchs y Villalba. Lo que hicimos fue evaluar las medidas implementadas en el DNU vigente, que finaliza a las 0 horas de este sábado, e hicimos hincapié en aquellos controles que nosotros entendíamos, según la información que recabamos, que teníamos que intensificar. Por eso lo que determinamos fue intensificar en la franja horaria vedada que tiene el DNU, que es de 20 a 06, y los fines de semana, intensificar los controles en el ingreso y egreso a la ciudad de Buenos Aires, porque lo que habíamos visto es que en las más de 15 fiestas clandestinas que nosotros desbaratamos y pusimos a disposición de la justicia a los organizadores, muchos de los que estaban concurriendo ahí fueron identificados y tenían domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entonces, intensificar para evitar que vayan tanto de capital a provincia como de provincia a capital en estas fiestas. Y también en las cabeceras de transporte, de ingreso a la ciudad, las más importantes, Constitución, Retiro y 11, donde están las fuerzas federales, que se intensifiquen los controles. Propusimos tener un horario de escalonamiento para el ingreso a la ciudad, porque el cuello de botella se realiza más por el tren Roca de 7:30 de la mañana a 8:20. Todos ellos tienen el permiso de actividad esencial, por no decir seguramente ninguno. Y en segundo lugar, porque muchos de los que marchan son integrantes del propio gobierno. Entonces, es necesario que en este caso los responsables como Desarrollo Social o Trabajo o puedan darle anticipadamente las reuniones o ver el mecanismo de cómo canalizar estos reclamos previo a la marcha que realicen. Ahora, está bien. Lo que está diciendo usted es un poco que van a instrumentar la negociación política, que se encargue el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de negociar políticamente con organizaciones sociales, muchas que negocian todos los días con el Ministerio de Desarrollo Social, para ver cómo hacen que justo en este momento no estén marchando al centro de la ciudad. Sin lugar a dudas, y también nosotros la responsabilidad que nos compete, pero si lo hacemos de forma coordinada, va a ser mucho más efectivo. Una vez que están 1.000 personas o 5.000 personas, es muy difícil encauzar esa gente en los términos de lo que mandan los protocolos sanitarios de este momento. En cambio, si trabajamos en forma conjunta, sabiendo que van a marchar, sabiendo cuáles son los reclamos, e insisto, sabiendo que muchas organizaciones son parte del gobierno, lo que pedimos es también la responsabilidad y el esfuerzo de realizar estos reclamos, porque el Estado de Derecho, por supuesto que existe, pero estos reclamos de acuerdo al momento que estamos viviendo y al esfuerzo que le estamos pidiendo al resto de la ciudadanía, porque los comercios también nosotros los estamos controlando. Bueno, ahora le quiero preguntar por eso, de las otras cosas que están sobre la mesa. ¿Ustedes están haciendo controles a partir de las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires? ¿O no hay demasiados controles para vedar la circulación a partir de las 8 de la noche? No, mire, son dos cosas distintas, Maxi. Nosotros tenemos más de 3.500 personas, todo el sistema integral de seguridad, durante todo el día en el ejido de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en los polos gastronómicos y comerciales, también en los espacios verdes, donde se está concientizando, esto lo dijimos desde el primer día, nuestra postura y nuestro objetivo es desde la concientización, no desde lo punitivo. Por supuesto que aquel que no cumple, como ha pasado, nosotros tenemos más de 8 clausuras en una semana de cumplimiento del decreto, de implementación del decreto presidencial. Pero también, si bien la prioridad, por supuesto que es la salud, entendemos cuál es la situación de los comerciantes. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, concientizando y capacitando. Si la gente es informada, créame, Maxi, que hay un alto acatamiento y la gente cumple. Y otra cosa son los controles de ingreso y egreso a la ciudad por la movilidad, tanto en el transporte público como en el transporte privado, para evitar ida y vuelta en la provincia de Buenos Aires que le decía, que le manifestaba antes. Nosotros ahí hemos bajado con los controles casi un 50% la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde tenemos que apostar. A ver, una pregunta a Damián Glans. Yo le pido ahí que mantengamos el vivo, porque me ha pasado varias veces en los últimos días que hablamos con los funcionarios que explican, bueno, sí, controlamos acá, controlamos allá, estamos discutiendo si
cerramos la presencialidad en las clases o si volvemos a restringir a partir de las 6 de la tarde y cerramos, no sé, además de los teatros, los cines, los shopping, otros comercios y demás. Y la imagen del vivo te muestra que hay hoy, ¿no? Porque como contaba Alessandro, ayer hubo 5.000 personas, ¿no? Eran 5.000 personas en 9 de julio, no sé cuántas fueron por corriente a Alem. Pero hoy están los colectiveros ahí frente al Ministerio de Salud, que se ve que claramente hay bastante gente, y del otro lado están quienes están ahí frente a... Bueno, es el MTL Rebelde, que son organizaciones de izquierda. Claro, son organizaciones sociales. Pero de izquierda y frente a un organismo porteño, no de nación. De izquierda, que están frente al Ministerio de Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, claro. La Ciudad de Buenos Aires. Claro, son organizaciones, esas no son kirchneristas. No son kirchneristas. Esas son, también dicen ahí por eso es difícil el diálogo a través del gobierno nacional, claro. Y tampoco están frente a una jurisdicción nacional. Claro, que está bien, pero no sé, entiéndame, Alessandro, porque hablamos mucho de esto, de lo otro y demás, y después el efecto de demostración sobre la gente es que cualquiera hace un poco lo que quiere, ¿no? Otros van a decir, pero bueno, y cuando va Bullrich a protestar enfrente de la Quinta de Olivos, igual tampoco tiene que ir. Digamos, si hay una nueva norma, la idea es que sea para todos. Ahora, ¿cómo restringís que alguien no salga a manifestar si todos los días hay alguien que está saliendo a manifestar, obviamente violando todos los protocolos que se han determinado? No, y un dato no menor es que una de las cosas que reclamaban ayer era justamente vacunas. ¿Qué pasó? El gobierno les concedió 70.000 vacunas, que probablemente esté muy bien porque son movimientos sociales, que están las mujeres allí cocinando, los voluntarios y tal, pero que justo le otorguen 70.000 vacunas el mismo día que salen a cortar la calle y a juntarse cuando eso no se puede hacer, de alguna manera también habilita nuevas protestas, ¿o estoy equivocado? A ver, por eso insisto, la gran mayoría de los que vienen a marchar o protestar en la ciudad de Buenos Aires ingresan por las cabeceras de los trenes. Esto es así y está demostrado. Los controles de las cabeceras las tienen las fuerzas federales. Gran parte de los que marchan integran el gobierno nacional, que es el que implementa el DNU presidencial. Y después la otra, que hay que también tener en claro, esto no se arregla con el uniforme, Maximiliano. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto se arregla con una planificación real de vacunación. Las medidas que se están tomando, que hay que tomarlas, porque más allá de que la curva se haya planchado, de que los casos hayan disminuido un poquito, no está nada de ventaja para jugar. Y es donde tiene que estar el Estado presente y la salud es lo primordial. Ahora, son medidas paliativas, y esto lo sabemos, tenemos el ejemplo de otros países. Acá lo que hay que apuntar y tener el esfuerzo real es en el plan de vacunación. Mire, uno le puede pedir un esfuerzo a la ciudadanía, como lo hicimos en el 2020, cuando había un gran desconocimiento del virus, donde no se sabía si los asintomáticos contagiaban, donde no se sabía si barbijo sí, barbijo no, si guante sí, si guante no. Hoy lo que sabemos es que lo único que para el virus es la vacunación. Ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Estas medidas hay que hacerlas, sí, pero son paliativas. Entonces me parece que si a la gente se la informa bien, si la gente sabe el plan de vacunación, si la gente sabe cuál es el límite de ese esfuerzo que se le está pidiendo, entendiendo de las condiciones que vienen, va a ser mucho más fácil. Con el uniforme, bajando gente de los colectivos, madres e hijos, en el puente Porredón con armas, eso no va a solucionar la situación. Está bien, Alessandro, pero bien, no, y coincido, y aparte, pero evidentemente, mínimamente hay que tratar de frenar los contagios. Y coincido con usted, no sé, me imagino que extiende lo del uniforme, algunos dirán con la gorra, para el tema de las manifestaciones y demás, que no podés entrar con la policía a desalojar todo porque generás un caos mayor. Ahora, para eso está la política. Para eso está la política, para que efectivamente puedan negociar políticamente y que en estos 10 días o 15 días que se le pide un esfuerzo grande a la sociedad no se hagan este tipo de manifestaciones, ¿no? Coincido plenamente, por eso pedimos que se sume a la mesa el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, porque los reclamos son a ellos. Y gran parte de ellos son parte del gobierno, que han marchado, que los hemos visto hoy, a la mañana en el Obelisco, que los hemos visto antes de ayer en el propio Ministerio de Desarrollo Social. Eso es parte también del gobierno nacional y lo que pedimos es que integren la mesa para poder acordar estas situaciones que está marcando bien usted.
Alessandro habló al comienzo sobre los permisos de circulación. ¿Qué opción están manejando para aquellos, por ejemplo, trabajadores no esenciales, como los trabajadores de la construcción, que si se revocan todos los permisos actuales, no van a poder subirse ni al tren, ni al colectivo, ni al subte? No, nosotros lo que estamos planteando es que desde el año pasado, todo ese conjunto de permisos, que si mal no recuerdo son algo así como 75 actividades esenciales, eso no se toca. Y mucha gente, según la interpretación que tuvo, encuadró su actividad en alguno de esos permisos. Entonces, lo que nosotros planteamos es rever algunos empadronamientos, porque también nosotros exigimos a las fuerzas de seguridad que realicen el control, pero después no le damos las herramientas necesarias, porque todo el mundo tiene permiso. Entonces, dentro de las dudas o los planteos que nosotros llevamos es ver si existe la posibilidad de generar un reempadronamiento de algunas actividades. Según la información que damos, la decisión la va a tomar, en este caso, Presidencia de la Nación. Está bien, le hago una última pregunta, Alessandro. Usted es el secretario de Seguridad de la ciudad, pero imagino que ha hablado con Larreta después del Zoom que tuvo ayer Larreta con el presidente, con Kicillof y otros gobernadores. Decíamos, bueno, que hay un acuerdo en esto que estamos hablando, controlar los 25 puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires, el tema de las manifestaciones, controlar la nocturnidad de manera más rígida entre las 8 y las 6 de la mañana. También están sobre la mesa otras alternativas de avanzar un poco más. Estamos hablando de bajar el horario de restricción a partir de las 6 de la tarde o restringir más fuertemente durante el fin de semana, que no haya actividades durante el fin de semana, o el tema de lo que hablamos de que los comercios solo puedan atender en la puerta del local y no adentro. Mira, la verdad que eso, insisto, es resorte de la decisión que va a tomar al DNU presidencial cuando venga ahora, que entiendo que por lo que dijeron que va a ser mañana. Nosotros sí lo que también planteamos es que evalúen la posibilidad de generar un horario escalonado. Eso también obviamente afecta la apertura de los comercios y los cierres de los comercios, para evitar este cuello de botella que se realiza a la mañana, más que nada en el ferrocarril Roca, que te comentaba recién, sí, donde de 7:30 a 8:30 es un aluvión de gente que viaja mal, ingresa mal y después hay que acomodar. Entonces, si se realiza un escalonamiento de los permisos, eso va a permitir desagotar y trabajar mejor en eso. Ahora, la decisión de los horarios, eso lo va a tener, lo va a evaluar el presidente en función de toda la información que están dando todas las áreas. Pero ustedes están abiertos, digamos, a discutir esas nuevas restricciones. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, Alessandro, gracias, muy amable. No, gracias a usted. Se ve un tono distinto en el gobierno de la ciudad, abierto, digamos, ahora vas a contar cuál es el tema de las clases, cómo viene ese tema, pero un poco lo que les decíamos, todos coinciden que hay que bajar la curva de contagios, que no basta con mantenerlo en estos niveles, 24.000 contagios diarios, es un nivel elevadísimo, 2 semanas más en estos contagios y obviamente el sistema de salud no resiste. Sí, así es, Maxi. Tengo información de último momento porque no está del todo acordado lo que van a hacer ciudad, provincia y nación todavía. Por ese motivo, hoy a la tarde va a haber una reunión a la que citó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, una reunión virtual, a Carlos Bianco, su par en la provincia de Buenos Aires, y a Felipe Miguel de la ciudad de Buenos Aires para terminar de ultimar los detalles. El punto de conflicto más grande sigue siendo el tema de las escuelas, donde la provincia está muy dura en la no presencialidad y la ciudad aceptaría un caso intermedio como el que planteó Nicolás Trota, pero sigue siendo ese el tema donde más le está costando ponerse de acuerdo a la ciudad y a la provincia. Bueno, introduzco este tema, ¿no? Las declaraciones de Kicillof ayer en el Zoom con gobernadores y con el presidente Alberto Fernández y con Larreta. ¿Qué dijo Kicillof? Que es el que más preocupado está y cree que hay que tomar medidas más drásticas en términos de reducir la circulación. En provincia de Buenos Aires sufrimos durante el último mes el crecimiento exponencial de casos y utilización de unidades de terapia intensiva como nunca en la pandemia. Hace una semana se estabilizaron los casos y se redujo el ingreso a unidades de terapia intensiva. No significa que no siguen sumando la ocupación de terapia intensiva. Sigue sumando, pero la tasa de ingreso la última semana fue menor. Pero se siguen acumulando, digamos, porque venís, insisto, de
lo que pasó hace 2 o 3 semanas. Eso es un problema, porque se va a seguir acumulando. El tema es que se está acumulando a una velocidad menor de la velocidad que era hace una semana, que era terrible. Las medidas que tomó Alberto evitaron un desborde sanitario en el AMBA, dice Kicillof. Si seguimos en la meseta es un desastre. Hay que reducir los casos. La secuencia se viene repitiendo de manual, arranca en Ciudad de Buenos Aires, sigue en AMBA y luego en el interior de la provincia de Buenos Aires, con el agravante de cepas más contagiosas y letales. Y él plantea, ante este escenario, dice Kicillof, hay que buscar la forma de reducir la circulación. Las escuelas implican una movilidad muy grande, bajar la circulación implica bajar los contagios, y los contagios hoy tenemos que bajarlos porque hay que, con urgencia, liberar camas en los hospitales, dice Kicillof. Es la posición fuerte que planteó ayer de nuevo Kicillof, accediendo más a esto que se está discutiendo, que no es un cierre total por 14 o 15 días, pero planteando que hay que avanzar con restricciones a la circulación adicional. Tenemos la posibilidad de hablar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el doctor Goyan, que está también con Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia. Están ahí en Tandil. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con Giorgi y después quiero hacerle unas preguntitas al ministro, a Goyan. Giorgi, ¿cómo está? Bueno, ustedes están en este momento, ¿en qué situación desde el punto de vista de los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano? Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Estamos un 77% de ocupación de camas en todo el AMBA y obviamente, a diferencia de la primera ola, la propagación de casos en el interior de la provincia de Buenos Aires es muchísimo mayor. Por eso es que hoy vinimos acá a Tandil a reforzar el sistema de salud municipal, ¿sí? Con más camas de terapia intensiva, respiradores, monitores y bomba de infusión. Ahora, como dice el gobernador, se ha desacelerado el ingreso en terapias intensivas en el Gran Buenos Aires, pero sigue aumentando la ocupación. La ocupación de camas sigue aumentando. Nosotros tenemos 11.000 casos diarios de promedio. Esta es una cantidad de casos muy alta, que si esto sigue así no va a poder sostener el sistema de salud esta cantidad de casos diarios, porque los pacientes de estos 11.000 casos de la semana pasada sí se están internando esta semana. Entonces seguimos con un aumento muy importante en la ocupación de camas y obviamente tenemos que bajar y para eso hay que bajar los contagios. Claro, a ver, le puedo hacer unas preguntas ahí a Goyan, que lo veo ahí al lado del jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Ministro, ¿ahí me escucha? Sí, bueno. A ver, usted en algún momento dijo, ojo que acá hay que parar todo durante 2 semanas porque vamos sino a una catástrofe mayor. Ahora se ve que están negociando, en todo caso, restringir o reforzar las restricciones actuales con la idea de que han servido para frenar la escalada de contagios, aunque ahora la tarea es bajar ese número de contagios muy elevado, que como decía recién en la provincia está en 11.000 casos diarios. ¿Usted cree que son suficientes las medidas que están vigentes de restricción con mayores controles? Bueno, esta historia comenzó ya hace un mes en donde nosotros veíamos que el crecimiento era exponencial. Después corroboramos científicamente que se debía a la circulación importante de las nuevas cepas, de las nuevas variantes, mejor dicho, del virus. Y entonces esto cambia toda la ecuación, porque la gente que entra a las terapias es gente más joven y que está 20, 25 días. Estamos acá en Tandil y corroboramos lo mismo que estamos corroborando en todos los hospitales. Ese es el cálculo epidemiológico matemático que nosotros teníamos hace más de un mes y que realmente se constató que estaba en línea con la realidad, que se venía una ocupación de cama muy abrupta. En ese momento no tuvimos la misma visión que las autoridades de la ciudad, que dijeron que no, que era más tranquila la situación, a pesar de que el sector privado de la capital ya estaba diciendo ya estamos al 100%.
Y hoy lo bueno es que podemos aparentemente coincidir en el diagnóstico de que si bien se desacelera un poco, son muchísimos los casos. Ya está ocupado prácticamente toda la estructura que ofrece la ciudad autónoma. A nosotros nos va quedando 800 camas en el AMBA, y, entre público y privado, y las empresas de prepagas han salido a contratar masivamente las clínicas y sanatorios que antes ocupaban las obras sociales, y las obras sociales van a los hospitales. Tenemos más del 50% de los internados en nuestros hospitales que tienen obra social. Entonces, como esta es la realidad que se impone, creo que es bueno que ahora, a partir de este nuevo diagnóstico, estemos evaluando que la situación realmente era seria, como habíamos anunciado hace un mes desde el gobierno de la ciudad, y que además no se queda solo en el AMBA. Estamos recorriendo la ciudad del interior y reproducen el mismo modelo progresivamente, y también lo vemos en Rosario, en Santa Fe, en casi todo el país. Entonces, la salida es hacer una restricción fuerte, lo más fuerte posible, de circulación de gente, para que haya menos circulación del virus. Y ya estamos viendo que con las reducciones de hace unos días atrás, ya tenemos un inicio de buena respuesta. De lo que se trata es tratar de, en estos próximos 15 días, consolidar fuertemente esa caída que empezamos a observar y seguir vacunando. Seguir vacunando mientras cuidamos de que no se nos contagie tanta gente. Una consigna sería, si logramos durante 15 días bajar fuertemente los casos, ganamos 3 meses de mayor tranquilidad mientras seguimos vacunando. Ahora, Goyan, ¿qué medidas se podrían tomar para avanzar en esas restricciones, teniendo en cuenta que creo que hay cierto también consenso de preservar cierta actividad económica, al menos durante los días de semana y en un horario laboral acotado, ¿no? Pues parece ser ese el consenso. Yo coincido con lo que usted plantea, sí, claro, también, que uno ve la cantidad de contagios. Esa es un cálculo matemático muy simple, ve la cantidad de contagios, que la gente dura más en terapia intensiva, que siguen ingresando gente en terapia intensiva en un sistema en la ciudad y en el Gran Buenos Aires que está muy cerca del límite, y que recién estamos a fines de abril. Y bueno, obviamente no hay que hacer demasiada elaboración para entender que con este nivel de contagios, o 1.000 contagios menos, o 2.000 contagios menos, si no se baja fuertemente, en las próximas 2 semanas la situación es muy límite. Pero después está la realidad de lo que puede aplicar la política y hacer cumplir. Por eso le pregunto, ¿qué otra restricción usted cree que se puede aplicar y que estuvieron discutiendo ayer con el presidente? Mire, yo estoy en Tandil y acá el intendente tomó la decisión de cerrar a las 6 de la tarde en lugar de a las 8. Ah, bueno. Y me dice, acá después de las 6 de la tarde no se mueve nada. Es decir, se puede achicar el tiempo en donde la gente circula, se puede hacer, por ejemplo, utilización de los comercios de cercanía, no los grandes conglomerados donde se junta muchísima gente, con todos los protocolos de cuidado, que la gente no ingrese a los comercios. Se puede hacer cuidadamente, mantener actividad industrial con transporte propio, se puede mantener determinado tipo de actividad económica, por ejemplo, agropecuaria, ganadera, etcétera, con los protocolos, pero siempre buscando a que la circulación sea cuidada, no en transporte público, y que saque de la calle las grandes conglomeraciones de gente, que es donde la gente se enferma. Y por ejemplo, si hablamos de las escuelas, cuando uno en el AMBA bonaerense, porque acá hay varios municipios que están con presencialidad porque sus indicadores lo permiten, pero en el AMBA bonaerense, cuando uno dice vamos a hacer presencialidad, implica mover entre 5 millones de personas, entre niños, maestros y padres o madres o abuelos que acompañan a sus chicos ida y vuelta a la escuela. Digo, si podemos mantener la virtualidad un par de semanas más, sacá 5 millones de personas cada vez que hay presencialidad. Entonces, todas estas cosas que mueven multitudes son donde hay que focalizar. Y con un sistema como hace Alemania, ¿no es cierto?, en donde se puede abrir un poco más, se abre un poco más, donde hay que restringir, se restringe, es decir, en forma inteligente. Está bien. Goyan, mientras hablamos, estaba en pantalla, usted no lo ve, pero está en pantalla un reclamo de la UTA frente al Ministerio de Salud de la Nación por vacunas,
que hay bastante gente y un reclamo más numeroso en Villa Lugano frente al Ministerio de Hábitat de la ciudad. Ahí hay bastante más gente. Pero bueno, esto ocurre también todos los días, ¿no? Donde, como usted dice, las aglomeraciones y demás, pero hay manifestaciones todos los días. Por lo que usted comenta, estas medidas que habíamos dicho que estaban sobre la mesa de negociación, a ver si podemos poner lo que se está discutiendo en este momento, de restringir a partir de las 6 de la tarde, bajar 2 horas la restricción, de que los comercios atiendan fuera de sus locales, que eventualmente pueda haber un cierre más fuerte durante el fin de semana de actividades y que la otra es, bueno, el tema de la presencialidad en las escuelas, que sigue discutiéndose de hacer una presencialidad mínima de algunos cursos de primaria o al final del secundario. Usted dice, Goyan, que sigue en la mesa de conversación con el presidente y con Larreta. Sí, eso es lo bueno, creo que lo hagamos en esta etapa, es volver a sentarnos en una mesa porque el AMBA indiscutiblemente es una zona única, sanitaria, epidemiológica, económica, social, y si nos ponemos de acuerdo en la mayor parte de las medidas, como hicimos el año pasado, con algunos matices a veces, es muy bueno, no solamente por la eficacia territorial que implica, sino por el mensaje común de preocupación, que creo que ha calado en vastos sectores de la sociedad y que explican los altos niveles de acatamiento que estamos teniendo de gente que cumple con lo que se le está proponiendo. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, que estemos en una mesa en conjunto nuevamente, planteando una política única para el AMBA y obviamente nosotros planteando políticas diferenciales para toda la extensión de la provincia de Buenos Aires según la realidad epidemiológica de cada municipio. Me parece que es el camino, que toda restricción que sumemos nos va a hacer bajar los casos y mientras tanto, vuelvo a decir, seguimos vacunando. Y decirles a los que reclaman por sector, que todos creen que necesitan tener la vacuna ya, que nosotros estamos empezando la semana próxima, habiendo terminado todos los mayores de 70 y mayores de 60 con comorbilidades que estaban inscriptos, vamos a empezar ya a vacunar a todos los menores de 60 con comorbilidades. Y créanme que hay muchos choferes de colectivos y hay muchos de bomberos y todos los que están pidiendo que deben tener una parte importante de su población o que tiene diabetes, o que es hipertensa, o que tiene sobrepeso y obesidad, con lo cual entran ya con el criterio de vacunación. Empezaremos con un criterio de riesgo en esos sectores, así que se queden de cierta manera tranquilos. Hoy de todas maneras podrían no concurrir al lugar de trabajo, teóricamente están amparados, digamos, por el DNU. Bueno, pero después hay que ver qué pasa en cada una de las empresas, ¿no? Goyan, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba el ministro Goyan, que claramente plantea la posición más dura en esa mesa de negociación, pero la novedad es que hay apertura también en la ciudad de Buenos Aires para discutir eventualmente mayores restricciones a las que se vienen aplicando. Ya vamos a hablar del tema de lo que está pasando con las vacunas. Atención, porque hay novedades con el tema de vacunas. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Y mira, Maxi, después de subir en menos de 2 semanas 20 pesos, el dólar paralelo está bajando 5 pesos. Actualmente la cotización es de 157, 158 pesos con esa baja, pero digamos, ahí lo que están explicando en la City es que tiene que ver con un fin de mes donde aparecieron justamente empresas, pequeñas empresas, vendiendo dólares para pagar cuentas. Pero, ¿qué pasa con el contado con liquidación, que son mercados más importantes, y el dólar MEP, el dólar bolsa? Mirá, fíjate, ahí está pasando lo contrario. En este momento el dólar contado con liquidación está subiendo 1 peso, 2 pesos adicionales, 157, y el dólar bolsa 153 pesos, también con 1 o 2 pesos de suba respecto a ayer. Ahí tenés un mercado, ambos, contado con líquido, dólar bolsa, que sigue esos para son los arriba. Dólares que hay que seguir, porque ahí se ve que sigue cierta dolarización de... ahí se dolarizan empresas y también fondos de inversión que estaban colocados en pesos y que siguen dolarizando en ese contado con liquidación. Y el Banco Central, que estaba interviniendo fuerte, sobre todo en marzo, en ese mercado, lo venía haciendo desde enero, febrero, y en marzo la cantidad de dólares que vendía a esos 150 pesos a través de la operatoria de bonos, en abril se retiró un poco de ese mercado. Se supone que para acumular más reserva, para no perder reservas en el camino, y por eso dejó que estos dólares estén un poco más arriba, ¿no? Hay mayor oferta y menos oferta porque el principal
ofertante ahí de dólares será el Banco Central con esta operatoria. Vamos a la calle. ¿Qué está pasando con esta manifestación de la UTA frente al Ministerio de Salud? Ahí está nuestro colega Ignacio Botaro. Ignacio, ¿qué está pasando? Bueno, vamos entonces al otro lado, a Villa Lugano. Ahí está en el Ministerio de Hábitat, Leo Godoy está ahí en el Ministerio de Hábitat, que también hay otra manifestación reclamando, ¿qué, Leo? Sí, Maxi, esta es de hecho la segunda marcha que están haciendo en esta semana. Hay distintas familias que están reclamando por planes de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Son algunos que viven en la zona del Riachuelo, que están pidiendo también viviendas, y por otros grupos que están en la misma zona y que están hace ya rato reclamando por nuevas viviendas ante la ciudad de Buenos Aires, y que de hecho hay vecinos que son del mismo barrio y otros que no, que son de las zonas que te decía del barrio, digamos, que de zonas que están cerca de Riachuelo, que deben ser también relocalizadas. Y lo que decíamos, son agrupaciones de izquierda, son del MTL disidente, que no son de las organizaciones que negocian con el gobierno nacional y que de hecho, como decía Carlos, están negociando vacunas, incluso están presentando por estas horas hasta su propio sindicato. Son movimientos sociales que no tienen ni vínculo político con el gobierno nacional ni tampoco con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto ahí tampoco hay mucha chance para negociar la posibilidad de que se suspendan estas manifestaciones o de que se organizan de un modo que terminen siendo, digamos, que se terminan adecuando los protocolos, ¿no? Bien, a ver, está el doctor David Barbieri, que es médico intensivista. Él está en el hospital Álvarez. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, bueno, ¿cómo es la situación ahí en el hospital, doctor? Bien, le cuento. Básicamente lo que se está haciendo es se está abriendo una nueva sala de terapia intensiva para poder contener pacientes con coronavirus. Ya sería la cuarta sala de terapia intensiva que se abre en el hospital. No es el único hospital donde se está haciendo esto en la ciudad. Se están habilitando sectores. En este caso, esta terapia intensiva se hace en donde era un sector de unidad coronaria. Se restringe la parte coronaria para que sea más chiquitita y queda el resto todo abarcado para pacientes de terapia intensiva. Esta es una modalidad que se está pudiendo realizar esta semana. Vieron que ustedes estuvieron remarcando recién en la curva cierto aplanamiento muy alto, pero cierto aplanamiento. Esto lo que nos permitió es por ahí jugar un poco con los tiempos y intentar progresar y buscar nuevas camas para los pacientes. Claramente el limitante sigue siendo el factor humano, ¿no? Claro, porque se agregan camas, pero son los mismos médicos, digamos, los que tienen que multiplicar tareas. Y doctor, ¿cuántas camas hay ahí en el hospital de terapia intensiva? En este momento hay unas 24 camas de terapia intensiva y con esto ya estaríamos llegando más a 30. Claro, y efectivamente la ocupación de COVID es importante. La ocupación de COVID es importante, las 24 camas están ocupadas y lo bueno es que no está ocupado, por ejemplo, el shock room, cosa que en otros momentos sí ha pasado cuando no se pueden fabricar, entre comillas, estas camas, que esto lo hemos comentado en otras oportunidades, se ocupan camas, por ejemplo, las del shock room, y ahí es cuando como yo digo, la terapia intensiva termina saliendo a la puerta del hospital, porque el shock room es el que está en la puerta del hospital. El paso siguiente ya es la calle. Claro. ¿Y cómo está viendo esta evolución? Claro, y no es lo mismo la atención, más allá de que los médicos obviamente hacen un gran esfuerzo, no es lo mismo la atención en una terapia intensiva que tiene, qué sé yo, cierta comodidad para el paciente y cierto equipo profesional propio de la terapia intensiva, que cuando están corriendo los médicos de todos lados para atender de un lado y del otro, ¿no? Exactamente, por eso uno siempre busca que se formen estas salas de terapia intensiva para dar un poco mejor contención. Claro. ¿Cómo está, digamos, la evolución
¿en los últimos días ha habido menos ingresos a terapia intensiva o esto sigue muy firme, digamos, la cantidad de pacientes que van derivando? Los pacientes siguen firmes en su ingreso. Ustedes piensen que esto es una cuestión de porcentaje. La enfermedad tiene entre el 5 y el 10% de los pacientes que van a evolucionar con requerimiento de terapia intensiva. Sean 100 pacientes, sean 200, sean 20.000 o sean 30.000. Por eso era importante bajar la curva epidemiológica, esta pared que casi teníamos la semana pasada, que hacía que si seguíamos con eso no se iba a saturar. Vos pensás que cada paciente que ingresa a terapia intensiva de mínimo está 21 días en la terapia. Entonces no llegas nunca a desagotar. Rápidamente consumís toda tu existencia de camas de terapia intensiva. Ahí era donde estaba el problema fundamental y por el cual necesitamos bajar esa velocidad. Claro, claro. Las personas que están recibiendo en terapia intensiva son personas más jóvenes de una edad promedio menor a la que era el año pasado. Exactamente, ese es el otro tema. La mayoría de los que estaban el año pasado eran mayores de 60. Este año estamos teniendo muchos menores de 60, yo te diría entre 30 y 50 años. Y muchos de ellos obviamente persisten más que estos 21 días que estadísticamente veníamos teniendo. Ya hay pacientes que ya llevan más tiempo, ya más hacia los 30 días, como inclusive... Qué bárbaro, es impresionante. Ahora, ¿ustedes aducen eso a que la cepa es más tremenda, más letal con los jóvenes, o que las personas mayores al estar vacunadas de repente son menos las que van a terapia? ¿Cuál es el motivo de más jóvenes en las terapias, doctor? En realidad esto yo lo calculo, lo estimamos nosotros que es plurifactorial. Por un lado tenés los ancianos que efectivamente, ancianos, no le digamos ancianos porque no, nos van a tirar con algo por la cabeza. Los mayores de 60 que se han vacunado, que eso obviamente tiene ya una cobertura con respecto a la enfermedad. El otro tema es que la mayoría de ellos son conscientes y son los que más se están cuidando y se quedaron guardados en sus casas. El otro punto es las variantes virales que efectivamente tienen más tendencia a ir hacia los jóvenes, ser más contagiosas en los jóvenes. Y el cuarto punto es que la mayoría de los jóvenes tuvieron cierta sensación de indemnidad ante la enfermedad y han disminuido y bajado mucho los cuidados. Claro. Ustedes, si se fijan, parte de ese achatamiento de la curva tiene que ver con que han descendido mucho los casos que eran adolescentes y jóvenes, que eran los que iban al colegio secundario en la presencialidad. Porque los chicos no era el problema en la clase, sino era el problema que lo que quedaban socializando en la plaza, se juntaban, todo lo social que rodeaba eso y que dejó de estar, es lo que hizo que los chicos no se contagiaran tanto en esta última semana. Está clarísimo, doctor. Bueno, esperemos que la situación vaya mejorando. Es muy fuerte el dato que da de que hay gente de entre 30 y 50 años que pasa 3 semanas, un mes en terapia intensiva. Hay que estar un mes en la terapia intensiva y además en una situación que yo he tenido una experiencia, 3 pasos por terapia intensiva con el tema de la peritonitis, una operación, doble operación y después una complicación. No tenés el trato humano, según cuentan en este caso, que hay en otros momentos en la terapia intensiva. A mí cuando ya estaba en algún momento descompensado o lo que fuera, que me dé la mano el jefe de terapia intensiva en su momento, ya solamente la mano, un señor muy serio y demás, ya me tranquilizaba. O que el anestesista que hacía también en las intervenciones de hemodinamia o distintas intervenciones, esté ahí, te hable, vos le veas la cara, un tipo genial, tranquilo y demás. Bueno, toda esa contención hoy no la tenés en la terapia intensiva porque los médicos están hechos astronautas. Exactamente, y aparte, y van de un lado al otro. No te olvides que nosotros no tenemos nada más que el paciente que está acostado. Nosotros siempre decimos que tenemos, aparte del paciente que tenemos acostado, tenemos a la familia que también son pacientes, son nuestros pacientes. Y esa familia, normalmente nosotros en los informes y demás, tenemos cierta posibilidad de contención. Ahora es todo telefónico o virtual. Entonces, realmente para nosotros eso es muy angustiante. No, pero me imagino. Y además el paciente ve lo que pasa en el resto de la terapia intensiva si está consciente. Vos ves
cuál es el que está muy mal, cuál es el que falleció, cuál es el que lo están entubando en ese momento. Y bueno, es una situación pero muy delicada. Y esto se ha multiplicado en un nivel nunca visto, digamos. Que no solamente han incrementado las camas, sino que apenas incrementaron las camas, se llenó la cantidad de gente de terapia intensiva. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, por favor, que se sigan cuidando, que es lo fundamental. Todavía no tenemos suficientes vacunas para todos, y a pesar de tener vacunas, hay que seguir cuidándose, que es lo fundamental que tratamos de que la gente entienda. Gracias, doctor, muy amable. Vamos volando, está Leo Godoy, ¿no? Ya vas a contar el tema de qué pasa con tarifas de luz y gas, qué pasa con los precios de los medicamentos esenciales que están subiendo mucho más que la inflación, que está subiendo también muy fuerte. ¿Y qué pasa con la pelea entre el gobierno y las empresas de telefonía e internet? Está Leo Godoy entonces ahí en el Ministerio de Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Leo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la ciudad, aquí en donde antiguamente, en Villa Lugano, donde estaba el elefante blanco, por eso muchos lo ubicarán. Aquí se está llevando adelante una protesta del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, que vinieron hasta aquí ya también hace algunos días, donde se produjeron algunos incidentes, pero en el día de hoy más tranquilos, aunque vas a ver que bueno, no hay el distanciamiento, hay aglomeración de gente, no es lo recomendado para esta época, pero vinieron hasta aquí a reclamar por un programa de inclusión laboral textil que ellos piden que continúe, y también la asistencia a los comedores que maneja esta organización. Están desde alrededor de las 11 y por ahora hay una promesa de que va a ser atendido por algunos de los funcionarios, los referentes, así que eso puede suceder de un momento a otro. Pero bueno, desde las 11 están aquí frente al Ministerio sobre la avenida Piedrabuena al 3200. Bien, Leo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Claro, acá había habido corridas en su momento, ¿no? Se habían ingresado la semana pasada. Incidentes, ingresaron al Ministerio de Hábitat y demás. Así está la calle en este momento. Está nuestro compañero Ignacio Botaro ahí con la gente de la UTA frente al Ministerio de Salud. Ignacio, ¿qué está pasando? Maxi, buen mediodía para todos allá en el piso. Sí, movilización, marcha y pedido de trabajadores de la Unión Tramvarios Automotor. 5 representantes están dentro del Ministerio de Salud, fueron recibidos por el viceministro Víctor Arrubi. Quieren presentarle un petitorio para que todo el personal, tanto de colectivos, ómnibus, subterráneos y combis, sean considerados dentro del plan de vacunación de esenciales, ¿no? Para la vacunación contra el coronavirus. Esto comenzó con una caravana en la esquina de Jujuy y Avenida Belgrano. Fueron hasta el Bajo, dieron la vuelta por la Casa de Gobierno y ahora están cortando toda la Avenida 9 de Julio, mano al sur, altura el Ministerio de Salud. Se formó esta concentración afuera, vemos distintas representaciones, ¿no? de la UTA, la mayoría con el uso del barbijo, también fueron llegando varios micros, así que es realmente importante la congestión acá en el centro porteño. Bien, gracias. Contame el tema de la interna dentro del oficialismo por el tema del fútbol. ¿Qué hacer con el fútbol ahora con el anuncio de las nuevas medidas? Bueno, nosotros, Maxi, recién hablamos hace un ratito con el ministro Goyán, que hace unos días, de hecho, había hablado de la necesidad de suspender como una suerte de mensaje el fútbol en el medio de la discusión de las restricciones. De hecho, había dicho, si empezamos con las excepciones, después dicen, no hay clases, pero hay fútbol, hay que dar el ejemplo. Si hay que ir a algo drástico por 15 días es para todos, no se trata de que sean 5 millones de chicos los que se muevan o 300 personas alrededor de los partidos de fútbol. Él abrió la polémica. Ayer, de hecho, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, dijo que después de hablar incluso con el gobernador Axel Kicillof, reconoció que había esta discusión, pero dice, es verdad que si la situación sanitaria lo requiere, el fútbol se verá afectado, pero hoy no tenemos perspectiva de parar el fútbol. Dice, hablé con el gobernador Kicillof sobre el tema y entiendo que hay una cuestión simbólica, de hecho lo hablábamos hace un ratito con Goyán, ya que el fútbol genera poco movimiento de personas. Pero lo cierto es que ayer en la conversación, Maxi, de los gobernadores con el presidente, surgió otra cosa que la planteó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que tiene este fin de semana el Clásico de Rosario,
Newell's Central y que propuso, de hecho, que se libere la transmisión de ese partido. De hecho, la semana que viene después está el clásico de Santa Fe. ¿Por qué? Por otra cosa que no tiene que ver con la cantidad de gente que mueve, sino para evitar las reuniones en lugares cerrados de los partidos, la juntada. ¿Por qué? Si no tenés codificado, vas a lo de tu amigo, se juntan a ver el partido y estás generando precisamente esa restricción de ver el partido, un encuentro que entienden que es inseguro, que de hecho está prohibido. Pero ¿no es más fácil suspender todo? Si estás dando un ejemplo. Bueno, pero, digamos, pues, pero el ministro dice es fútbol sin público, obviamente, ¿no? Pero, el fútbol tiene público, claro. Estoy pensando en ese clásico Rosario... Newell's Central. Newell's. Después la gente, según como sale a festejar, esto, lo otro... Claro, pero acá no está hablando solamente de salir a la calle, del encuentro en la calle de que gana, de lo que sea, sino para ver el partido, se encuentran porque, claro, como no está libre, y de hecho, preguntando, dicen, no, que la televisión pública no tiene los contratos para transmitir los partidos, los clásicos, sino los partidos más de clubes más chicos, en horarios más marginales, y que no tienen la posibilidad de cambiar eso ahora. Pero es interesante lo que planteó Perotti, porque no es discutir si los chicos van a la escuela o si 300 personas se mueven por un partido, sino todo el movimiento que se genera por las juntadas para ver el partido de fútbol. Ahí la única medida que se tomó, desde que hace 15 días se hicieron las restricciones acá en el AMBA, fue que los partidos a las 20 debían concluir. O sea, el último partido que empieza en Capital o la provincia de Buenos Aires es a las 18. Con lo cual, digamos... el problema de circulación que verán cómo acá hay un problema grande de cómo conseguís que haya legitimidad para las medidas, no solamente lo que tenés que hacer, sino que después se cumpla. Es un país futbolero, todo lo que quieras y demás, pero la señal que das es que sigue el fútbol, estás restringiendo, vamos a ver qué pasa finalmente con las escuelas y además otras actividades, qué sé yo, no sé. Me parece que no es quién lo transmite al fútbol, sino tenés que dar la señal si la situación es verdaderamente grave. Aparte ha habido una cantidad de contagiados en el ambiente del fútbol enorme. Tenés que, supuestamente no puedes hacer deportes de ¿cuántas? Más de 10 personas. Más de 10 personas al aire libre. Bueno, pero siempre está la excepción del fútbol. Bueno, el fútbol profesional. Tiene por todo lado, digamos. Entonces, qué sé yo. No, y al margen del estoy fútbol... seguro que el negocio del fútbol esto no le va a gustar, porque es un negocio enorme acá y en todo el mundo, pero me parece que está en una situación excepcional. No, digo, y al margen del fútbol también, las medidas que te puesto como con los chicos, si vos le pones un límite y después le pones una penitencia o le decís esto no se hace y después se termina haciendo, perdés autoridad. Digo, al margen del fútbol, las medidas que se tomen, si no se pueden hacer que se cumplan, y bueno, pierde autoridad el gobierno. A ver, vamos a... Ahora me contás el tema de vacunación y nos metemos en el tema económico que está pasando con los precios de los medicamentos, algunos esenciales y con la inflación en general. Tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Carlos Santoro de la clínica Montegrande. ¿Esto dónde es? ¿En Montegrande? Suburbano, sí. Sí, Montegrande. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, Bien. ¿cómo anda? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Cuénteme, Contame. doctor, ¿cómo es la situación ahí en la clínica? Mirá, te paso a redactar. Quizás desde el lunes, martes, miércoles, jueves, se ha mesetado un poquito la situación de caótica que teníamos en estos 3 primeros días de la semana. Hoy quizás no es tan caótico, pero el sistema sigue colapsado. Para que vos tengas una dimensión de lo que estamos hablando, en los primeros días de la semana, las solicitudes de derivaciones de otros centros de menor complejidad para este sanatorio que es de alta complejidad era aproximadamente 18, 20, 14. Hoy fueron solo 6 o 7 solicitudes que no pudimos satisfacer de hacer esos pacientes que son solicitados por ejemplo, hoy había uno de San Pedro, creo que otro de Campana, más de algunas localidades vecinas. Esa es la situación. El colapso sigue estando un poquito mejor. Quizás el agua el lunes la teníamos en los ojos y hoy la tenemos al ras de la fosa nasal. El colapso existe, está, que mejoró y obviamente mejoró porque bueno, las medidas que fueron tomando se empiezan a ver
el resultado. Pero el sistema está colapsado, agotado, extenuado y, como vos decías, la faltante de insumos y todo eso repercute en el día a día, ¿no? Doctor, ¿ustedes en la clínica atienden pacientes de obras sociales, de prepaga? ¿A quién atienden en la clínica? Nosotros atendemos obras sociales y prepagas, sí. No atendemos PAMI, por ejemplo, no lo atendemos, pero sí atendemos todas las obras sociales y prepagas las atendemos. Sí, sí. Claro. Es una clínica de alta complejidad, entonces recibimos de otros sanatorios también y de otras provincias, de algunas provincias, no el caso de COVID, pero sí recibimos pacientes de 2 o 3 provincias de neonatos o cirugías congénitas o malformaciones cerebrales, todo eso lo recibimos acá. Bien. Eso también hace que se reprogramen, ¿no? Porque estamos colapsados, entonces vos estás, como yo digo en muchos medios, estamos en una guerra sanitaria, en una batalla sanitaria, donde el miércoles anterior, no, el otro miércoles desembarcó el enemigo, fuerte. Bueno, ahora hay que tratar de hacerlo replegar. Doctor, simplemente una pregunta. Ustedes ya no tienen ahora más capacidad. Ahí contaba Goyán en la provincia de Buenos Aires que muchas obras sociales finalmente están derivando al hospital público porque están las clínicas muy llenas. ¿Esto es así? Sí, 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 es así. Nosotros ayer al Hospital del Bicentenario o al Hospital Santa Marina acá de Monte Grande hemos trasladado 2 pacientes porque no teníamos lugar de dónde llevarlos, ¿no? Claro, una situación muy, pero muy delicada. Doctor, gracias, muy amable. Ahí está Carlos. No, Santoro, al contrario. de la Gracias clínica a vos, Maxi. Monte Grande. ¿Está hablando Alberto Fernández dónde? En Chaco está con el ministro Guado de Pedro, ministro del Interior, acompañando a Capitanich, inaugurando un acueducto, Maxi. En un lugar así. Tienen toda nuestra... Los originarios con... A ver. Para preservar sus obligaciones ancestrales. Y en el pensar que se puede vivir en algún rincón de la Argentina sin agua es algo que no nos podemos perdonar. No nos lo podemos perdonar. El agua es un bien esencial, es un alimento esencial para la vida. Es imperioso que el agua llegue a todos. Y me doy cuenta lo difícil que es llevar agua a un lugar tan inmenso como el impenetrable. Pero estoy muy feliz que ni a Néstor, ni a Cristina, ni a mí nos haya asustado el concepto del impenetrable y hayamos sido capaces, Néstor de pensarlo, dándole aquellos derechos al Norte Grande, Cristina de empezarlo, y yo de concluir esta obra, que es agua para argentinos y argentinas que viven en el impenetrable. Tienen ustedes un gobernador que además vive obsesionado por darle a su gente cada día más derechos, porque el tener agua es dar un derecho, simplemente. Y está obsesionado porque terminemos las obras y los acueductos necesarios para que a cada rincón del Chaco llegue agua. Y que allí donde los acueductos sean difíciles de transportar, bueno, podamos construir o ingeniar fuentes de agua, como los que se están construyendo con estas cisternas y estos techos, que juntan el agua. En esta región, me contaba Coqui, llueven aproximadamente 500 milímetros anuales de agua. Bueno, toda esa agua tratar de reservarla para el consumo de aquellos que están lejos y los acueductos es difícil de llegar. Pero me contaba el intendente que si la lluvia no aparece, tiene la intendencia los camiones cisternas necesarios para dar agua a quienes lo estén necesitando en esos parajes. Eso habla también de la solidaridad de esta región. De no olvidarse del que no puede acceder
al agua potable abriendo una canilla, porque no llega al acueducto. Hoy es un día realmente feliz. Para mí, singularmente feliz, porque no sabía cuándo iba a estar en el impenetrable. Esta región de la Argentina tan inmensa, tan hermosa, tan importante en un tiempo donde tanto se habla del cambio climático. Porque por ahí ustedes no lo han notado, pero viven en el pulmón, en uno de los pulmones del mundo, que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo cada día más. Y que hay que ayudar a quienes preservan estos pulmones del mundo, porque el mundo vive y respira por estos pulmones verdes. Por las selvas, por los bosques, por los montes. Por eso soy tan enemigo de los desmontes sin sentido. Hoy para mí, les repito, es un día feliz. Porque Dios nos agració con un buen día para venir al impenetrable. Porque acá estamos todos unidos, por quienes viven en el impenetrable. El intendente, que es de otro sector político, el senador, que es de otro sector político. Cuando trabajamos para los argentinos, no tenemos sectores políticos y no debemos tener sectores políticos. Y si ese trabajo además ocurre en el medio de una pandemia, menos derecho tenemos a diferenciarnos. Menos derecho. Porque nuestra obligación está con cada uno de ustedes. Con cada hombre, con cada mujer de la Argentina. Con cada niño, con cada niña de la Argentina. Con cada abuelo y cada abuela de la Argentina. Bueno, ahí está Alberto Fernández, que evidentemente está en campaña y aprovecha el tema de la inauguración de obras para hacer campaña y va a seguir así hasta la elección primaria y después va a haber la veda electoral a ver si sigue hasta la elección general. Pero evidentemente el presidente, más allá de que obviamente está perfecta la obra y demás, todo lo que se haga, en este momento que tenés que tomar las decisiones críticas y demás de qué pasa con el tema de los contagios y demás, está en campaña. Digamos, está en campaña. Como estaba en campaña también en su momento el que estaba en el gobierno anterior, cuando empezó el año electoral. La única diferencia, y como estaba obviamente la expresidenta que estaba antes del gobierno anterior en la campaña electoral. La única diferencia es que en este momento estás en medio de una pandemia, necesitas un acuerdo, un consenso político y tomar medidas muy críticas. Pero bueno, también el presidente quiere mostrar que está en la normalidad. Entonces después es difícil pedirle a la ciudadanía la señal de alarma de que no estamos en la normalidad y de que hay que cerrar todo por 15 días y porque si no colapsa absolutamente todo y demás. ¿No? Pero bueno, está bien. Si el presidente cree que tiene que inaugurar las obras que tiene que inaugurar, las tiene que inaugurar ahora, justo en estos días, y no puede postergar o las puede inaugurar si quiere, pueden funcionar las obras. Funcionar sin su y después presencia. puede ir a cortar la cintita cuando quiera, que es en general lo que hacen todos los políticos argentinos en la campaña electoral. Qué sé yo, a mí me parece que hay una cuestión de oportunidad. De todas maneras, ahora se lo va más sosegado de lo que estaba ayer, ¿no? Cuando estaba también haciendo campaña, ¿dónde había estado? En la inauguración de viviendas en Avellaneda. Sí. Pero bueno, va a ser todos los días una obra. El barrio Saladita. Claro, efectivamente, como hacen todos, ¿no? El año electoral. Pero me parece que el presidente debiera, bueno, él mismo dijo que hoy la prioridad es la vida, la situación crítica desde el punto de vista del sistema sanitario, qué sé yo, no se entiende, digamos. Dice eso por un lado y por otro lado le da la campaña, ¿no? Va al discurso, junta a la gente y hace campaña. Ayer en Avellaneda, hoy en Chaco, mañana va a estar en otro lado, qué sé yo. Después es difícil encontrar el acompañamiento, porque en la campaña siempre de un lado y del otro cada uno hace su juego. Lo que sucede es que él es el presidente de la nación, ¿no? Pero bueno, está bien. Quiere hacer campaña en este momento cuando todo el mundo está pensando a ver qué medidas se toman mañana, ¿no? Y además de lo que contamos siempre, el drama económico, la crisis de la cual está sumergida la Argentina, es cierto, no en el último año, sino 3 años consecutivos de crisis, y ver cómo salís, y si se acelera todavía más la inflación o no, 4 años consecutivos de caída del salario real, 42% de pobreza, está bien. Obviamente, como todos los políticos van a decir, bueno, ¿qué quieren? Que no inaugure cosas, que no haga, este es parte de mi trabajo. Sí, pero el trabajo tiene prioridades. De todas maneras, es mejor que esté en campaña así que esté como estuvo hace algunos meses discutiendo el tema judicial y la pelea, que era lo más importante del mundo, ¿no? El eje de
reforma judicial sí o no y demás, que por ahí es muy importante, pero no en un momento crítico. Pero a veces, qué sé yo, el discurso va por un lado de la pandemia y el eje y demás, y después la campaña, ¿no? Todos los días hablando para la campaña electoral. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Contame qué pasa con los precios de los medicamentos antes de irnos a la tanda. Y bueno, lo que está pasando es lo que ya ocurrió el año pasado, que aumentan por encima de la inflación. Fíjate, en el primer trimestre del año aumentaron 13,7%, esto es por arriba de la inflación que tuvimos entre enero y marzo. Pero no solamente eso, sino que cuando uno compara cómo están los precios ahora que estuvieron en marzo respecto a marzo del año pasado, el aumento fue de prácticamente el 62% contra una inflación del 42,6%. Quiere decir, estuvieron 20 puntos por arriba de la inflación interanual. ¿Cuáles fueron los medicamentos, la canasta de medicamentos entre los más consumidos que más aumentaron? Fíjate, es un informe del CEPROFAR, justamente el Centro de Farmacéuticos, que marca que, por ejemplo, la levotiroxina, que son hormonas, digamos, entre los medicamentos más vendidos, el año pasado aumentó prácticamente 50%, en el primer trimestre 22%, bien por arriba del 13% de inflación. El alprazolam, un ansiolítico, 42% el año pasado, 21,5% este año, este primer trimestre. El clonazepam lo mismo, 49,1% el año pasado, 15,9% en el primer trimestre, y así con los principales justamente medicamentos de la canasta. En la Argentina, además de la pandemia, la recesión económica, ver si acordás o no con el fondo para ver si podés consolidar mínimamente la estabilidad cambiaria para no tener una nueva crisis y demás. El precio de los medicamentos viene corriendo entre el 40 y el 60% el año pasado. Este año, en un trimestre, el ritmo es mucho mayor, porque si analizás el 20% o el 15% de aumento en un trimestre, el ritmo inflacionario es mayor que el 40 o el 60% anual del año pasado. Claro, y esto a pesar, Maxi, de que se intentaron acuerdos de precios, así como ocurrió con los alimentos. Y que no estarían funcionando. Claro, por eso, en los alimentos lo que pasó es que había desabastecimiento, y lo que vimos es que esos acuerdos se rompieron y los precios de los alimentos aumentaron bien por arriba de la inflación. Bueno, con los medicamentos peor todavía. Acá estamos hablando de los 10 medicamentos más vendidos, no de medicamentos, digamos, que tienen tecnología nueva, la ciencia hizo una investigación en el último año. Son medicamentos clásicos que hace años y décadas que están en el mercado y aún así aumentan por arriba de la inflación. Bueno, atención, me quedé con el barbijo en el corte. Rápidamente, tenemos dos temas. Uno es contar la pelea rápido del gobierno con empresas de telefonía e internet por el tema tarifas, y ahora vamos a contar qué está pasando con el tema vacunas. Bueno, porque ocurrió ya antes del verano y vuelve a suceder ahora. Y básicamente tiene que ver con empresas que comunicaron a sus clientes aumentos para mayo-junio entre 10 a 15%, les mandamos justamente la notita, pero sale el gobierno a través del ENACOM, que es justamente el organismo que controla a las empresas de este tipo de servicios, de internet, de telefonía, de televisión por cable, y dijo, nosotros no autorizamos nada. A nosotros nos pidieron permiso, pero nosotros dijimos que no hay lugar para que apliquen justamente los aumentos que están anunciando. Bueno, las empresas siguieron adelante, se rebelaron, dicen que van a cobrar efectivamente con aumentos de entre 10% algunas a partir de la semana que viene, otras dicen a partir de junio hasta 15%, con lo cual estuve averiguando esta mañana y el ENACOM va a sacar en las próximas horas una resolución obligando a las empresas, por un lado, a que refacturen, no solamente a que devuelvan justamente el dinero, entre comillas, mal cobrado, sino que refacturen a los clientes, y van a justamente aplicar por decreto, recordemos que es un servicio que está justamente controlado por el gobierno, por decreto van a dar un incremento que sería del 5%, lo están definiendo, para las próximas boletas para el mes de junio recién. Vamos a ver cómo termina, porque mira lo que pasó la última vez que hubo esta pelea, en diciembre. ¿Qué habían dicho las telefónicas? Vamos a aumentar 10% la telefonía celular y entre 5 y 7,5%, esto fue lo que les habilitó el gobierno, internet y televisión por paga. ¿Qué hicieron las empresas? Aumentaron hasta 20%.
¿Cómo terminó? Bueno, hubo empresas que devolvieron el dinero a los clientes y otras que mantuvieron el 20% de incremento. Con lo cual, digo, cada vez que hay pulseada, dependiendo de a qué empresa vos sos cliente, o salís, digamos, te dan la razón y te devuelven la plata, o directamente se mantiene el incremento que las empresas quisieron. El gobierno, del otro lado, obviamente está Clarín Telecom y Telefónica, como las dos grandes empresas de telecomunicaciones. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con las vacunas? Sí, Maxi, de hecho hay una buena noticia. Ya está por salir un avión para traer más vacunas de Rusia y llegaron 2 millones en los últimos días de vacunas de las de Sinopharm, que de hecho ya hay aplicadas 7.700.000 que alcanzan casi al 15% de la población con una dosis. Ayer lo contamos, solamente el 2% de los argentinos recibió 2 dosis. Eso es lo que va a crecer ahora con los 2 millones de vacunas de Sinopharm, porque van a ir directamente como refuerzo para completar el esquema de 1 millón de personas. Y del total de la población de riesgo, de todo el universo de la población de riesgo, casi el 43%. Y ahora vamos a ver cómo está cada uno de los grupos de riesgo que fueron priorizados. Los mayores de 80 años es el grupo que crece menos, ya llegó al 74% del total, pero es el grupo que está creciendo más lento, vos lo venís diciendo, Maxi, todos los días. Entre el grupo que crece más, sí, es del 70 a 79 años, que ya superó el 80%. Empezó a crecer bastante el grupo que va de los 60 a los 69 años, ya está vacunado la mitad, un poquito más de la mitad, el 54%. Y el grupo que sigue más rezagado es el de los que tienen entre 18 y 59 años, con un factor de riesgo que se vacunó hasta ahora el 6,5%. De todos modos, nos dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que a ese grupo, a partir de la próxima semana, van a empezar a vacunarse con las vacunas que van a llegar de Rusia. Ahora, el ritmo de vacunación, de hecho, que se había hecho bastante más lento la semana pasada, volvió a acelerarse. En los últimos 7 días, el promedio de dosis diaria ya superó los 125.000, pero de todos modos se nota que el ritmo es más lento de lo que había sido esa semana de mediados de abril, cuando se aplicaba un promedio diario de 150.000 dosis, porque había muchas menos dosis disponibles. Y de hecho, esto se nota cuando uno mira la cantidad de dosis disponibles que le queda a cada provincia. De hecho, ya la provincia de San Luis, La Pampa, la ciudad de Buenos Aires, San Juan, ya han aplicado más del 90% de las dosis disponibles, es decir, se quedan en estos días sin dosis, y si no llegan, que por suerte están por llegar, las de Rusia van a poder empezar a ampliar a la población. Decíamos, las que están hoy en la Argentina sirven para reforzar a los que ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, es decir, que no van a servir para ampliar la población cubierta, sí las que van a venir de Rusia ahora. El promedio del país es que el 85% de las dosis distribuidas ya se aplicó, es decir, que hay solamente un 15% de stock disponible entre las provincias para ser aplicado. ¿Qué pasa con el tema fecha de las elecciones, la primaria y la elección general? Bueno, habíamos arrancado el programa con la información que mañana Guado de Pedro, el ministro del Interior, iba a ir al Congreso, y lo pongo en plural porque no va a ir al Congreso, a la Comisión de Asuntos Institucionales para ver el tema de las elecciones. ¿Cuál es la novedad? Que Guado de Pedro no va a ir mañana al Congreso. Diputados del Frente de Todos insistían en que va a tener que terminar yendo el ministro del Interior. Dicen en el entorno del ministro del Interior que es un tema del Congreso. Hay desconfianza en los diputados de la oposición, con lo cual ya no es absolutamente firme, no quiere decir que no vaya a suceder, pero no está totalmente confirmado que las elecciones finalmente se posterguen para el 12 de septiembre y para el 14 de noviembre. Recordemos, el 10 de mayo vence el plazo, la idea es que se posterguen, pero lo que se dice sellado y cerrado el acuerdo aún no está, Maxi. Bueno, ya vamos a contar qué está pasando con tarifas de servicios públicos y qué pasa con el precio de los alimentos y qué pasa con Guzmán y el FMI, si hay alguna chance de llegar a algún acuerdo este año, que es clave también para estabilizar el dólar. El estilo que mejor te queda lo tienen en Varonil, sastrería a medida con una trayectoria que demuestra lo bien que trabajan, ahora también con la línea Sport, sentite cómodo con Varonil, ahí en Corrientes 2238, sí, ya va a ir en un ratito Claudio por ahí por Corrientes 2238. Tanda y ya volvemos.